Mejor. Buenos días. Son las 8:50, ya hemos desayunado. Hemos dormido... Bueno, Miguel ha dormido mejor que yo. Y nada, ahora nos vamos a Pisa, vamos a ir costeando. Y nada, terminamos de asegurar las maletas y vamos a Pisa. Vamos allá al lío. Dejamos atrás Génova para ir a Pisa, pero por la costa. Pasaremos por bonitos pueblos como Bogliasco, con casas coloridas alineadas detrás de la playa y con 4.522 habitantes. La Spezia, ciudad portuaria con la mayor base marina italiana. Es una ciudad moderna porque casi todos los edificios se construyeron en 1920. Sori. Se cree que fue fundada por inmigrantes griegos alrededor del siglo VII a.C. Su economía se basa en el turismo y la producción de aceitunas. Recco. Es un pequeño pueblo marino, famosa por la focaccia de Recco, que es un plato típico. Viareggio. Se extiende completamente sobre la llanura aluvial costera de la Toscana, conocida por el turismo de playa, la pesca, la floricultura y el carnaval.
Pisa es una ciudad de casi 91.000 habitantes. El origen de la ciudad, después de varios hallazgos arqueológicos en los años 1980 y 1990, se afirma con certeza de que fue fundada por los etruscos. La ciudad es la sede de 3 de las instituciones universitarias más importantes de Italia y Europa. Está muy bien. Idea. La Piazza de Cavalieri es, tras la Piazza del Duomo, la plaza más importante de la ciudad. En la antigüedad representaba el centro del poder civil, frente al religioso de la Platea Episcopalis, mientras que a partir de la segunda mitad del siglo XVI fue la sede de la Orden de Caballeros de San Esteban, deseada por el Gran Duque Cosimo I de Medici. En esta zona se encontraba el antiguo Foro Romano. Ya estamos en la Torre de Pisa. La construcción de la torre se desarrolló en 3 etapas durante un periodo de 199 años. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide unos 56 metros. Tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima. La escalera interna en espiral tiene 294 escalones. La Catedral de Pisa es una catedral católica medieval dedicada a la Asunción de la Virgen. Fue iniciada en 1063 y los costes se pagaron usando el botín recibido luchando contra los musulmanes en Sicilia. La iglesia se construyó fuera de las murallas medievales de Pisa para demostrar que no tenían miedo de ser atacados. Hoy tiene planta de cruz latina con 5 naves y el interior sugiere un efecto espacial similar al de las grandes mezquitas, gracias al uso de arcos lanceolados alzados, las capas alternantes de mármol blanco y negro y la cúpula elíptica inspirada en la arquitectura islámica.
La construcción del camposanto monumental de Pisa toma forma de claustro, con forma rectangular en estilo gótico. Los trabajos comenzaron en 1278 y esta construcción fue la cuarta y última que se erigió. Recibe el nombre de Camposanto pues se cree que fue construido alrededor un cargamento de tierra sagrada traído desde Tierra Santa, Jerusalén, durante la Cuarta Cruzada en el siglo XII. Los muros aparecen decorados con pinturas al fresco, el más antiguo fue realizado en 1360. Una leyenda afirma que los cuerpos enterrados en dicho suelo se descomponían en solo 24 horas. Contiene 600 lápidas, muchas de ellas grecorromanas, y también conserva una enorme colección de sarcófagos de época romana, aunque solo se exponen 84 de ellos. El baptisterio comenzó a construirse en el año 1152 y fue concluido en el 1363. Fue el segundo edificio de la plaza en erguirse, después de la catedral y antes de la torre. La pila bautismal, octogonal, situada sobre 3 escalones en el centro del baptisterio, data del 1246. El púlpito fue esculpido entre el 1255 y el 1260. Contiene escenas de la vida de Cristo en 5 paneles, mientras que en las columnas está coronadas con representaciones de las virtudes. Bueno, aquí estamos esperando la cola para entrar aquí a subir a la torre de Pisa, la torre inclinada. El ver todos los monumentos cuesta 27 € y la torre hay que reservarla con hora. Cuando coges las entradas te dicen a qué hora quieres y la que haya libre, pues está. Así que lo que hay, vamos a esperar un poquito, un ratito. La Torre de Pisa fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1987.
Se construyó para albergar un campanario monumental destinado a acompañar a la catedral. El interior está circundado por 2 muros de piedra caliza y mármol. Hueca por dentro, no hay más que unas escaleras en espiral que se dirigen al campanario. Ahí está nuestra Conchi. ¿Qué? Bien. ¿Cansado? No. Se puede otra vez. Ah, te ha quedado una planta para arriba. Yo creo que no. Ah, no, sí. Sí, que es una planta. En lo alto estamos ya. Con la campana. Mira. Se instalaron 7 campanas, afinadas con las notas principales de la escala musical. Iglesia de Santa María de la Espina. Fue construida en 1230 y se derrumbó en el siglo XV. Su nombre se deriva de la presencia de una espina, reliquia presuntamente perteneciente a la corona de espinas de Cristo, traída en el 1333. La iglesia sufrió numerosas restauraciones debido al hundimiento del terreno. Una característica especial es que la iglesia Santa María de la Espina siempre ha sido administrada por la ciudad, a excepción de algunos paréntesis del siglo XVII y el XVIII, cuando fue usada como hospital.